Cuando se pregunta si hombres y mujeres tienen la misma inteligencia, la mayoría de las personas imagina esto como una competición, ¿quién es más inteligente? Pero esa no es la pregunta correcta, porque el dato realmente interesante no está en el promedio, está en los extremos. Imagina dos clases con la misma nota media en matemáticas, misma media, pero en una clase casi todos están agrupados alrededor del 6 y en la otra hay más sobresalientes, pero también más suspensos. La media es la misma, la distribución no, y ahí empieza la diferencia. Si analizamos grandes muestras de población con pruebas estandarizadas de inteligencia general, lo que conocemos como cociente intelectual, el resultado es claro. La puntuación media de hombres y mujeres es prácticamente idéntica. No hay evidencia sólida de que un sexo sea globalmente más inteligente que el otro. Eso es importante decirlo con rotundidad. En promedio, hombres y mujeres están al mismo nivel, pero el promedio no cuenta toda la historia. Cuando representamos las puntuaciones en un gráfico, aparece la clásica campana. La mayoría de personas se agrupa en el centro y a medida que nos alejamos hacia los extremos, el número de personas se reduce. Lo interesante es esto. Aunque la media sea igual, la forma de la campana puede cambiar. Y distintos análisis a gran escala como los de Wendy Johnson han observado un patrón consistente. Los hombres aparecen con mayor frecuencia en los extremos, es decir, tanto en el extremo alto como en el extremo bajo. En cambio, las mujeres tienden a concentrarse más en los rangos intermedios. Es importante recalcar que no hablamos de todos los individuos, hablamos de tendencias poblacionales. Pero cuando hablamos de millones de personas, esas pequeñas diferencias importan. Vamos a algo concreto. En España, durante el curso 2022-2023, el 65% del alumnado identificado con altas capacidades eran chicos, el 35% chicas. ¿Significa esto que las chicas son menos inteligentes? No. Lo que significa es que hay más chicos en el extremo superior. Pero aquí surge una explicación frecuente. Quizá las chicas con talento lo ocultan. Es una hipótesis interesante. El problema es que los datos no encajan del todo con esa idea. Las chicas en promedio obtienen mejores calificaciones escolares que los chicos, tienen mayor compromiso académico y además muestran una maduración cerebral más temprana durante el desarrollo. Si el talento estuviera oculto de forma sistemática, esperaríamos ver peores resultados académicos. Y precisamente esto no ocurre. La explicación alternativa es más sencilla. Puede haber mayor dispersión masculina, más variabilidad y más extremos. Pero esto no solo ocurre arriba, también ocurre abajo. En los registros administrativos de discapacidad intelectual reconocida en España, aproximadamente el 57% son hombres. De nuevo, no hablamos de media, hablamos de extremos. Cuando la variabilidad es mayor, crecen ambos lados de la curva, más sobresalientes, pero también más dificultades severas. La misma propiedad estadística genera ambas cosas. Este patrón no aparece solo en un país. Un análisis reciente con más de 26 millones de estudiantes italianos evaluados en matemáticas y lectura examinó directamente esta cuestión. En matemáticas los chicos mostraban mayor dispersión, más presencia en los extremos, en lectura la variabilidad era más similar, pero los chicos estaban más representados en el extremo inferior. Esto es interesante porque muestra algo clave. La dispersión puede variar según el dominio, no es una regla rígida, pero el patrón general de mayor presencia masculina en los extremos aparece de forma consistente en muchas áreas. Y aquí viene algo más interesante. Este patrón no se ha estudiado solo en humanos. En un estudio con carboneros de montaña, que es un ave que almacena alimento y depende de su memoria espacial, se evaluó durante años el rendimiento cognitivo de machos y hembras. El resultado fue llamativo. En promedio era prácticamente idéntico, pero en una prueba que medía flexibilidad cognitiva, la capacidad para adaptarse cuando cambian las reglas, los machos mostraban mayor dispersión. Algunos rendían mucho mejor, otros mucho peor. Las hembras, en cambio, estaban más concentradas en un rango intermedio. De nuevo, misma media, mayor variabilidad masculina. Y aquí está el punto clave. Las sociedades no se organizan en torno a la media, se organizan en torno a los extremos.
Las innovaciones científicas, las grandes patentes, los perfiles técnicos altamente especializados y también muchas de las dificultades graves del neurodesarrollo, todo esto ocurre en los extremos. Si un grupo tiene ligeramente más personas en esos extremos, con el tiempo esa diferencia se amplifica. No porque la media sea distinta, sino porque la dispersión lo es. Reconocer esto no implica jerarquías, no implica valor moral, no implica que todos los hombres sean más inteligentes ni que todas las mujeres sean menos. Implica algo mucho más técnico. Igualdad en el promedio no equivale a simetría en la distribución. La diferencia no está en cuánto pueden rendir unos y otros en términos generales, sino en cómo se reparte ese potencial dentro de cada grupo. Y cuando los sistemas sociales seleccionan extremos, la forma de la curva importa. Porque si se exige igualdad absoluta de resultados entre hombres y mujeres sin considerar la estructura de la distribución, es fácil confundir diferencia con injusticia. Comprender esto no implica resignación. Implica precisión y en cuestiones intelectuales la precisión es indispensable. En el próximo análisis abordaremos por qué podría existir esta mayor variabilidad masculina, porque describir el patrón es solo el primer paso, comprender su origen es el siguiente. Soy Manuel García y analizo las diferencias entre hombres y mujeres desde la psicología, la biología y la evolución, sin consignas, con datos. La evolución no diseña ideologías, diseña estrategias de supervivencia. Si quieres comprenderlas, este es tu canal.